Sumérgete en la palabra de Dios. Cava un poco más profundo. Descubre el mensaje de la Biblia para ti hoy. Apreciados amigos, sean ustedes bienvenidos nuevamente a Profundizar. Estoy contento de compartir con ustedes en esta mañana una vez más de la palabra de Dios. Hoy tenemos el tema titulado El Señor le respondió a Job. Vamos a ver de la palabra de Dios qué es lo que el Señor respondió a Job y por qué esta lección es tan importante para nosotros. Porque nos muestra más de la educación del Señor, más de la sabiduría que Dios quiere que obtengamos a través de su palabra. Por eso comencemos el estudio con una oración. Amante Padre Celestial, Señor, en este bello día estamos contentos de volver a compartir tu palabra y pedimos a Dios que nos acompañes, que nos dirijas, que el Espíritu Santo nos pueda realmente instruir para poder aprender de tu palabra y así ser, Señor, transformados por tu gracia. Pedimos, Señor, todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Vamos entonces en esta mañana a abrir nuestras Biblias en el libro de Job, el capítulo 38. Allí vamos a ver cómo el Señor responde a Job, le muestra qué es lo que el Señor realmente hace y por qué Dios es el creador de todas las cosas. ¿Cómo puede el hombre no entender esta experiencia del Señor? No puede entender los designios, la vida del Señor, porque el Señor es mucho más grande que nosotros. Dios, el creador, realmente tiene toda la información y por ende Él es el que nos puede otorgar la sabiduría, el conocimiento verdadero. Por esto Dios hace una pregunta a Job en respuesta a su circunstancia. Recordemos que Job estaba realmente afligido por el problema que tenía de su salud, había perdido todas las cosas, estaba realmente afligido porque no entendía por qué estaba pasando por tanta tribulación. Pero el Señor, en vez de responderle o explicarle que era una prueba de fe y lealtad, Dios le hace a él entender algo muy importante. Le recuerda, guía su mente, guía sus pensamientos a la verdad del Señor. ¿Por qué Dios es mucho más grande que nosotros? ¿Por qué Dios realmente es mucho más infinito que el ser humano? Y que el ser humano no tiene la manera de comprender, de poder entender todos los designios del Señor. Por eso Dios nos invita a través de esta lección a entender de que hay que confiar en Él más que nada. Y de esta forma el Señor responde a Job de la siguiente manera. Leamos el versículo 1 en adelante del capítulo 38 de Job. Entonces el Señor respondió a Job desde un torbellino y dijo: ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin conocimiento? Cíñete pues los lomos como un hombre, yo te preguntaré y tú me lo harás saber. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes entendimiento. ¿Quién determinó sus medidas? Porque tú lo debes saber. ¿O quién extendió sobre ella un cordel? ¿Sobre qué están afirmados sus cimientos? ¿O quién puso su piedra angular cuando clamaban juntas las estrellas del alba y gritaban de júbilo todos los hijos de Dios? Es así como notamos entonces cómo el Señor responde a Job con unas preguntas. Le pregunta primeramente a Job, ¿dónde estaba él cuando él hizo la tierra? ¿Dónde estaba Job cuando el Señor creó este planeta? La respuesta es obvia. Job no existía, no estaba presente. Entonces el Señor le pregunta a él si puede contestarle en cuanto a la forma como Dios estableció la tierra, si conoce la dimensión del planeta, si conoce el fundamento, la piedra angular que la tierra tiene. Estas respuestas, estas preguntas que Dios hace son realmente imposibles de contestar por el hombre. Y aquí Job muestra claramente cómo Dios pregunta al hombre lo mismo. Somos capaces de responder al Señor cómo Dios estableció el planeta, cómo Dios estableció las leyes que existen y rigen el universo. La respuesta es imposible responder por el hombre porque no conocemos al Señor, no conocemos la sabiduría de Dios. Somos realmente muy finitos para poder comprender todo lo que está realmente envuelto en la creación y lo que el Señor hizo. Por eso el Señor nos muestra claramente de que somos realmente muy limitados en el conocimiento y que el conocimiento verdadero, la ciencia verdadera viene únicamente de Dios. Por eso Dios, al establecer esa respuesta a Job, nos establece este principio importante que debemos entender, que Dios es el creador, que Dios es el hacedor, que Dios conoce y sabe todas las cosas. Y únicamente la ciencia verdadera viene del Señor, el conocimiento verdadero viene de la palabra de Dios. Si conocemos al Señor, si conocemos realmente su palabra, vamos a conocer la verdad, vamos a conocer realmente la ciencia verdadera y así comprender lo que Dios puede hacer en nosotros. Notemos lo que el Señor nos dice en el libro de los Profetas, la página 106, en cuanto a esta afirmación, esta verdad sobre lo que significa la creación del Señor. Dice la palabra inspirada: Muchos enseñan que la materia posee poderes vitales, que a la materia se le impartieron ciertas propiedades y que luego se la dejó actuar mediante su propia energía inherente y que las operaciones de la naturaleza se llevan a cabo en armonía con leyes fijas en las que Dios mismo no puede intervenir. Esta es una ciencia falsa y no está respaldada por la palabra de Dios. La naturaleza es la sierva de su creador.
Dios no anula sus leyes ni tampoco obra contrariándolas. Las usa continuamente como sus instrumentos. La naturaleza testigua de una inteligencia, una presencia y una energía activa que obran dentro de sus leyes y mediante ellas. Existe en la naturaleza la acción continua del Padre y del Hijo. Cristo dice, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Así notamos claramente cómo el Señor, el Creador, es el que sostiene las cosas, el que mantiene los elementos en su curso. El Señor, el que fundó la tierra, el que creó el universo, el que creó cada planeta, cada elemento de la naturaleza, cada elemento que entendemos o que vemos en la ciencia. Este Señor, el Creador, este Dios poderoso, Él también estableció principios, estableció leyes que rigen y que forman parte de la estructura de la ciencia, de la naturaleza. Y estas leyes que Dios estableció demuestran claramente que Él es un ser poderoso y real, que Él es un ser que fundó y que diseñó todas las cosas. Y por eso Dios quiere que comprendamos que tanto como la ley natural de la naturaleza, la ley que estableció Él y que no las quebranta, que las mantiene allí para mostrarnos la constancia de Él, la perseverancia de sus leyes, también esas leyes nos muestran de que el Señor y su ley moral son inamovibles, son inquebrantables. El Señor estableció este principio de la naturaleza para mostrarnos, apuntarnos al Creador, para que podamos entender más acerca de cómo Dios es y así comprender que podemos ser transformados, ser cambiados por su gracia, por el poder que Él tiene para crear, también puede transformar nuestras vidas. Así, amados hermanos, comprendamos cómo Dios quiere que tengamos una experiencia mucho más cercana a Él, mucho más afirmada en su palabra. Si entendemos que su palabra es realmente vida en sí misma, que su palabra es vida y que puede darnos una experiencia victoriosa, podemos realmente tener la certeza de que al igual como sostiene los planetas, como sostiene este mundo, como sostiene todos los elementos visibles, también puede sostener a sus hijos, puede sostener a nosotros que queremos ser semejantes a Él, que queremos tener esa experiencia de conocerlo y reflejarlo. Por eso, mis hermanos, comprendamos que la manera de compartir de la palabra de Dios, de entender su palabra, va a determinar justamente nuestra manera de vivir conforme a ella. Observemos cómo Job responde al Señor después de comprender, después de entender cómo Dios realmente es grande, es maravilloso, es grandioso y todo conocimiento está en Él, que toda ciencia, toda sabiduría se presenta en el Señor. Por eso, Job responde de esta manera. En el capítulo 40, versículos 3 y 4, leemos lo siguiente. Entonces Job respondió al Señor y dijo, «He aquí que yo soy insignificante. ¿Qué te he de responder? Pongo mi mano sobre mi boca». Es así como Job responde al Señor, de la única manera como el hombre puede responder a Dios. Esta es tapándose la boca, porque no hay manera que uno responda a Dios, no hay manera que uno pueda responder al Señor, porque Él es el que conoce todas las cosas. Él sabe todos los elementos que nos sucede, todo lo que nos pasa en nuestras vidas. Él conoce en detalle y por eso el Señor, que conoce todas las cosas, que creó todas las cosas, Él es el que hay que ir más bien en humildad, en sencillez de corazón, buscando que nos responda, que nos conteste, que nos ayude a entender, a comprender la verdad de su palabra, a entender de que Él es la fuente viva, de que nos puede otorgar el poder para vencer conforme a su voluntad. Por eso, amados hermanos, busquemos hoy al Señor, busquemos hoy de su palabra. Al igual que Job, vayamos ahora al Señor y digamos, Señor, perdóname por no comprender que tú eres más grande que nosotros, que tú realmente conoces mucho más que yo lo que puedo imaginarme. Y por ende, ayúdame, Señor, hoy a aceptar tu bendición, a aceptar tu guía, aceptar la manera como tú has dirigido mi vida para entender de que si paso por tribulación, por angustia y aún por la misma muerte, es para mi redención, es porque tú, Señor, estás dispuesto a salvarme y haces todo lo posible en mi vida para otorgarme esa transformación de corazón que tanto tú quieres que tenga. Que en este día podamos tener un carácter diferente, un carácter que refleja a Cristo, porque buscamos de Él, buscamos su rostro, buscamos su faz, como buscó también Job. Que Dios te bendiga en este hermoso día de oración y espero por sobre esta mañana tener contigo para compartir un poco más de la palabra de Dios. Que el Señor te guarde. Profundizar es una producción de Pathway to Paradise Ministries.